Salmo 106, versículo 16. El escritor de este salmo está haciendo referencia al comportamiento que tenía el pueblo de Israel de rebeldía, así como nosotros, que a veces somos rebeldes. Imagínense que alguien agarrara, usted mismo puede agarrar un cuaderno y ponerse a escribir todas las veces que usted sabe que usted hizo algo que no era del agrado del Señor, las veces que no se congregó, las veces que no leyó la Biblia, las veces que fue grosero con sus padres, que fue un mal esposo, una mala esposa, algo así está haciendo el escritor de este salmo. Él está como enumerando ciertos acontecimientos que nos van a ayudar a comprender un poco cómo era el comportamiento del pueblo de Israel, un comportamiento que el día de hoy debemos evitar imitar. El Salmo 106, versículo 16, dice el escritor: en el campamento, refiriéndose al lugar donde los israelitas acampaban, tuvieron envidia de Moisés y de Aarón. Moisés y Aarón eran los hombres que Dios había destinado como líderes espirituales del pueblo. Moisés, el que abrió el mar, por medio de él Dios abrió el mar, envió todas estas plagas a Egipto. Dice la palabra que Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud con mano muy poderosa, con señales y prodigios, y el medio que Dios utilizó para este asunto fue Moisés, y su mano derecha, que era Aarón, que era además sacerdote. A partir de Aarón, Dios estableció un linaje sacerdotal. Aarón se pudiera decir que fue el primer sacerdote constituido por Dios, él y sus hijos y todo su linaje. Es decir que no estamos hablando de cualquier hermano de la iglesia, no estamos hablando del pastor de Dios con nosotros, estamos hablando del primer sacerdote elegido por Dios para ministrar en el templo, para ministrar los sacrificios, y estamos hablando de un hombre conocido en la Biblia llamado Moisés, que fue un gran siervo del Señor. Y el pueblo dice que tuvo envidia de estos dos grandes hombres de Dios, el que estaba consagrado al Señor, dice la palabra. Y el versículo 17 dice que se abrió la tierra y se tragó a Datán y sepultó a los seguidores de Abirán. Versículo 18 dice que un fuego devoró a ese grupo de personas que tuvieron envidia de Moisés y de Aarón, y las llamas consumieron a los malvados. Yo quiero que digas: Dios habla a mi vida. Dios habla a mi vida. Bien, un hombre de una edad aproximada de 35 años se dirige a la oficina del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, mejor conocida aquí en Venezuela como el SAIME. Se dirige un día viernes a eso de las 4:40 de la tarde con un poco de desespero, un poco de angustia, y llega allí a las oficinas y le dice allí a la que está atendiendo, le dice: mire, yo necesito urgentemente cambiarme el nombre. Y creo que estaba en el lugar correcto. El SAIME es el encargado de dar cedulación, de dar pasaportes a todos los ciudadanos venezolanos. Es este ente estatal destinado para ese tipo de trámite. Y este hombre llega un poco desesperado ya, o sea, parecía ya un energúmeno, un poco fuera de lugar, exigiéndole a la recepcionista que le cambiara el nombre, que él quería cambiarse el nombre del Señor. Y la chica le dice: mire, estás en el lugar correcto, pero hoy es día viernes y nosotros cerramos a las 5, faltan ya 15 minutos para cerrar, y el trámite para cambiarse el nombre no es un trámite que nosotros podemos gestionar tan pronto. Yo le recomiendo, muy amablemente, le dice la chica, que usted venga el día lunes en horas de la mañana, traiga su identificación y bueno, aquí le vamos a apoyar en todo ese proceso. Y el señor no aceptó aquella recomendación y le dice: yo necesito cambiarme el nombre, no soporto un día más ya con este nombre que tengo, así que yo ya estoy harto de esto, así que por favor resuélvame, yo le pago, dígame cuánto tengo que darle. Y la mujer le pregunta: ¿qué edad tiene usted? Y el hombre dice: tengo 35 años. Y ella le dice muy amablemente: si usted ha estado 35 años con ese nombre, no creo que usted no pueda soportar un fin de semana más con ese mismo nombre. Y el tipo, muy encolerizado, le dice: no puedo soportar un día más con ese nombre, así que por favor atiéndame rápido, o sea, resuélvame, yo estoy dispuesto a pagar todo lo que sea necesario. Y la mujer, al ver ya que el hombre no le entraban balas, como decimos nosotros, le pregunta: bueno, pero dígame cuál es su nombre. Y él le dice: yo me llamo Juan Caca. Y la mujer que está atendiendo se quedó con un silencio ensordecedor y dice: no, yo lo voy a ayudar, señor, no se preocupe. De verdad, mil disculpas por no comprender su situación. Nosotros cerramos a las 5, pero de aquí no nos vamos. Yo personalmente, usted no me va a pagar nada. Yo personalmente, si tenemos que amanecer aquí tramitando el cambio de su nombre,
yo lo voy a hacer porque yo considero que esto ya es una cuestión de ciudadanía, de identidad nacional, que de verdad que vergonzoso que un ciudadano venezolano tenga ese nombre. Así que mil disculpas, deberíamos meter preso a las personas que participaron de ponerle ese nombre a una criatura. Y bueno, efectivamente la mujer, de forma muy amable, comprendiendo la situación del hombre, comienza a tramitar el cambio de nombre, comienza a hacer todo el papeleo, va y pide a sus superiores lo que tiene que pedir, le pide una identificación, y efectivamente cuando lee su cédula de identidad dice Juan Caca, y le parecía algo absurdo, pero todo este proceso de cambio de nombre dura aproximadamente 1 hora. El hombre, Juan Caca, tiene que escribir por qué quiere cambiarse el nombre, escribir como un reporte a mano alzada, a mano escrita, diciendo por qué él ya no quiere su nombre, y claramente él escribe allí que su nombre era motivo de burlas. Desde pequeño este hombre estaba harto del bullying en la escuela, en el liceo, era un profesional, narra él allí, siendo ya un hombre profesional, con buenas calificaciones, un hombre de bien, no lo tomaban en serio, porque no se puede tomar en serio a un hombre que se llame Juan Caca. Y él escribe toda esa narrativa allí, y bueno, la mujer acepta su solicitud, y ya luego de cuando están culminando todo este proceso de cambio de nombre, dice, bueno, señor Juan, ya solamente falta que usted me diga cuál es el nombre que usted quiere ponerse. Y él le dice, yo quiero que me llamen José Caca. José Caca quería llamarse el hombre. Este tipo, que suena un poco ignorante, tenía una limitación que muchos de nosotros tenemos. Y es la limitación de ver qué es lo que verdaderamente necesitamos cambiar. Es la limitación que muchos de nosotros, como seres humanos, como hijos de Dios, como conocedores de la palabra, tenemos el deseo de cambiar algo, pero estamos cambiando lo que no es, o estamos dedicando esfuerzos en cambiar algo que no va a crear una diferencia significativa en el problema o en el asunto que nos está afectando. Muchos de nosotros, y en el caso del pueblo de Israel, en esa historia, parte de esa historia que te acabo de mencionar, un grupo de personas allí liderados, dice la palabra de Dios, que eran personas de renombre, eran personas líderes de la comunidad, ya se habían hartado del liderazgo de Moisés, y ellos dijeron, estamos pasando hambre, estamos en el desierto, no hemos llegado a la tierra prometida, la solución es cambiar de líderes. Estaban en la incapacidad de percibir el por qué ellos no habían alcanzado lo que Dios les había prometido, que era la tierra prometida. Les habían prometido por medio de Moisés la libertad, y les dijo, ustedes van a poseer una tierra que fluye leche y miel. Habían pasado muchos años, y es de entenderse de que se entre un desespero y decir, oye, pero ¿por qué no hemos alcanzado lo que queremos? Vamos a cambiar algo. Pero ellos cometieron el error que cometió Juan Caca de no identificar verdaderamente qué es lo que muchos de nosotros necesitamos cambiar para poder alcanzar la bendición de Dios, para poder alcanzar la tierra prometida. Dice la palabra en Números 16, narra esa historia y menciona que todas esas personas que querían cambiar de líderes eran personas de renombre, y junto a ellos se le unieron 250 personas del pueblo de Israel que confrontaron a Moisés y a Aarón y le dijeron, ya estamos hartos de su liderazgo. Ustedes como líderes no sirven porque no nos han llevado al objetivo. ¿Y cuántos de nosotros hemos creído, cuántos hermanos de iglesia han creído que si tuvieran un pastor diferente su vida espiritual fuera mejor? ¿Cuántos de nosotros hemos creído que lo que hay que cambiar es el liderazgo político de un país? ¿Cuántos de nosotros hemos creído que el cambio verdadero va a ocurrir cuando haya un liderazgo diferente? Y eso era lo que le estaba pasando a este hombre. Lo mismo que le pasaba al hombre de la historia. La incapacidad de determinar y descubrir verdaderamente qué es lo que hay que cambiar. Porque dedicamos esfuerzos. Y como estos hombres, dice la palabra, que hicieron todo un motín, se presentaron ante Moisés, les dijeron, bueno, pero ustedes no son los únicos a los que Dios les habla, cuestionaron el liderazgo de Moisés y Aarón, creyendo que cambiando de líderes, a ellos les iba a ir mejor que como les estaba yendo. Creyendo que la responsabilidad del fracaso espiritual que estaba teniendo este pueblo
No era de ellos como pueblo, sino era de los líderes que estaban dirigiendo. ¿Cuántos de nosotros hemos creído que nuestro fracaso espiritual depende de los pastores que están dirigiendo la obra del Señor? Yo he visto personas que responsabilizan de su estancamiento espiritual a los pastores y a los líderes. Como Juan Caca, no identifican verdaderamente qué es lo que tengo que cambiar, dónde está el problema. Y dice la historia en número 16 que esta rebelión, esta incapacidad de determinar qué era lo que verdaderamente había que cambiar, llevó a un grupo de personas al rebelarse contra Moisés. Moisés era el elegido de Dios, el problema no era Moisés. Había que cambiar cosas dentro del pueblo de Israel, sí había que cambiarla. Este hombre tenía que cambiarse el nombre, pero había algo que tenía que cambiar específicamente. Pero no necesariamente había que cambiar de liderazgo. Dice la palabra en Números 16, lo puedes leer en casa, que toda esta tramoya, toda esta altivez de estas personas les llevó a perecer. El versículo 17 de Salmo 106, el narrador dice que se abrió la tierra y literalmente todos los que no tuvieron la capacidad de ver dónde había que cambiar, dice la palabra de Dios que los castigó. Se abrió la tierra y se tragó a Datán, a su familia, a sus seguidores, y dice la palabra que un fuego devoró a ese grupo y los consumieron, porque no identificaron verdaderamente qué es lo que hay que cambiar. Nosotros estamos en situaciones políticas en estos países de Latinoamérica bastante inestables, podemos decirlo, y muchos de nosotros hemos creído, y es un tema sensible, pero ¿cuántos venezolanos no han pensado que el problema es el liderazgo y no han pensado qué otro cambio necesitamos? Escuchaba a este actor colombiano muy famoso que hizo la serie Pablo Escobar, el que actuó como Pablo Escobar. Él decía que él había perdido su matrimonio, él decía que él entró en una crisis existencial. Hermano, esposa, puedes cambiar de esposo. Puedes conseguirte un esposo más guapo, más amable, que tenga más plata, que no tenga pelos, que sea menos barrigón. Podemos cambiar de esposa. El día de hoy, si estás cansado de tu matrimonio, tú pudieras identificar, esto no funciona, vamos a cambiarlo. Pero si no hay un cambio interno verdaderamente, vas a seguir siendo el mismo fracasado. Por eso es que vemos a nuestros jóvenes cambiando de pareja. Porque el problema no necesariamente, el cambio no necesariamente tiene que ocurrir en la otra persona. Creo que es necesario un cambio interno en nosotros. Y nos hemos enfocado, como el hombre de la historia, en cambiar algo. Pero de forma muy torpe, no hemos visto que verdaderamente el cambio posiblemente tiene que estar en lo personal, en lo interno. Estas personas creyeron que con un cambio de liderazgo las cosas iban a marchar bien. No iban a marchar bien, porque eran gente rebelde. Lo que tenían que cambiar era su rebeldía. Te puedes cambiar de iglesia 5 veces. Puedes conseguirte un pastor más elocuente, que tenga más unción de Dios, pero si no hay un cambio interno, personal, vas a seguir siendo el mismo o peor, como en el caso de estos hombres que dice la palabra que se rebelaron no contra Moisés, sino que Moisés les dice: ustedes se están rebelando contra el hombre, ustedes se están rebelando contra Dios mismo, tratando de cambiar algo que en su ignorancia creían ellos que el problema. ¿Cuántos hemos creído que el problema no es nuestra esposa? Que no nos atiende, que no es cariñosa. ¿Cuántos nos han pensado que el problema es el hombre que es un vago? ¿Cuántos hemos pensado que el problema es la situación país? Y ojalá, como Juan, el de la historia, ¿cuántos hemos pensado de que si tuviéramos un apellido de mayor renombre, nos hubiera ido mejor en la vida? Si hubiera nacido en una familia con una posición social un poco mejor que en la que nací, ¿cuántos hemos pensado que nos hubiera ido mejor? Cuando realmente lo que demuestra esto es una incapacidad de identificar qué es lo que hay que cambiar verdaderamente. Continúa el Salmo 106 diciendo, haciendo referencia a otra historia. En Horeb hicieron un becerro, los mismos de Números 16 que se rebelaron. En Horeb, en otro lugar, hicieron un becerro, se postraron ante un ídolo de fundición, cambiaron
a quien era su gloria, cambiaron a Dios, a quien era su gloria, por la imagen de un toro que come hierba. La imagen, ni siquiera por un toro, por la imagen de un animal que come hierba. El pueblo de Israel en Éxodo 32 narra la palabra que mientras Moisés estaba en el monte Horeb y Dios le estaba dando los 10 mandamientos, estaba un momento sublime. Fue un momento que duró 40 días y 40 noches. Y el pueblo de Israel se había quedado en el pie del monte, o sea, estaban allá abajo, esperando que Moisés, cuando pasaron unas semanas, 2 semanas, no sé qué cantidad de tiempo específico habrá pasado, el pueblo de Israel dijo, bueno, pero este Moisés se lo tragó la tierra, no va a volver. Y entonces ellos decidieron cambiar la gloria de Dios. ¿Sabes por qué la gloria de Dios? Porque la historia en Éxodo 32 dice que ese monte, en ese monte donde estaba Moisés, presenciando la gloria de Dios, habían truenos, habían relámpagos, era una manifestación del poder de Dios sublime. Y ellos cambiaron esa gloria y dijeron, vamos a construirnos una imagen. Dice la palabra que dieron todo su oro y fundieron aquel oro y construyeron una imagen y cambiaron la gloria de Dios por una imagen de un animal que come hierba, dice la palabra del Señor. Nuevamente, el problema está en la incapacidad que tenemos muchos de nosotros en determinar qué es lo que hay que cambiar. ¿Cuántos hemos cambiado 1 hora, 2 horas de la presencia de Dios con tus hermanos en Cristo por cualquier cosa? ¿Cuántos hemos cambiado un tiempo de compartir con mis hijos por trabajo? ¿Cuántos hemos cambiado muchas veces cosas de verdadero valor espiritual? ¿Cuántos hemos cambiado la gloria de Dios, la presencia de Dios, un tiempo de comunión con Dios por dinero, por tiempo de trabajo, por unos pesos? Y esa es la misma ignorancia que condujo al hombre de la historia a cambiarse el nombre. Convencido de algo, convencido de un cambio que no le iba a cambiar nada. Convencido de que si se cambiaba el primer nombre, su situación adversa iba a cambiar. Y verdaderamente el problema era que el tipo no entendía, no sabía, no podía determinar qué tenía que cambiar verdaderamente. Y eso somos nosotros. Y estamos en una sociedad donde cambiamos de teléfono pronto, cambiamos de ropa pronto, cambiamos los que tienen capacidad de cambiar de carro, lo hacen y mientras más tiene, más deseo hay de cambiar y podés cambiar de lo que quieras, pero creo que el cambio tiene que ser en algo personal, algo interno. Puedes tener las mejores, podés dejar a tu esposa hoy, meterte en adulterio, puedes conseguirte un mejor sexo, porque el de que te da tu esposa, el que comparte no lo disfrutas. Como joven puedes cambiar un tiempo de culto y cambiarlo por un tiempo de supuesta diversión. Ese cambio puedes hacerlo. Pero verdaderamente ese cambio que estás decidiendo hacer va a marcar una diferencia. ¿Verdaderamente creía Juan Caca que cambiándose el nombre a José Caca ya no lo iban a burlar? Eso somos nosotros. Cambiamos, buscamos soluciones abstractas y cuando cambiamos nos damos cuenta que seguimos siendo los mismos o más tontos, más torpes nos vemos. Cambiaron la gloria de Dios por una imagen de un animal que come hierba. Eso hizo este pueblo. Querían cambiar de líderes creyendo de que la responsabilidad del estancamiento, porque había un claro estancamiento. 40 años para llegar a un lugar que eso era quizás cosas de días. Y al ver que no progresaba el asunto, vamos a cambiar de líderes, la culpa es de los líderes. Y podemos cambiar de presidente, podemos cambiar de esposo, podemos cambiar de pastores, podemos cambiar de iglesia, podemos cambiar de trabajo, pero si verdaderamente no hay una disposición interna de cambiar lo que tenemos que cambiar, vamos a seguir siendo los mismos. Jóvenes, pueden cambiar de novios, de novias. Ahorita los jóvenes cambian de novio y siguen siendo peor. Los que están solteros quieren cambiar de estatus civil. Y creen que cambiando de solteros a tener una pareja la cuestión va a mejorar. Y el que está casado quisiera cambiar estado civil soltero, porque la plata le rendiría más, no le pelean.
creen que quizás los que tienen su pareja tuvieran mayor libertad para conseguir algo mejor. La misma incapacidad que tenía el hombre de la historia. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:22, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. ¿Cuántos alguna vez hemos pensado que si no fuéramos cristianos fuera más fácil el día a día? ¿Cuántos no lo hemos pensado? ¿Cuántos hemos pensado que cambiando de fe fuera más sencillo? Porque el que no tiene fe pues no tiene que ser obediente, puede hacer lo que quiere. ¿Cuántos cristianos o personas, no necesariamente cristianas, han cambiado de pareja, literalmente cambiado? O sea, cuando te digo cambiado no es que dejó, no es que dejó, cambió esta pareja por otra, creyendo que los problemas que tenía aquí y todo el caos que estaba generándose en esta relación, al cambiar de pareja se iba a solucionar el asunto. ¿Cuántas personas no han fracasado en estos cambios? La historia habla de una mujer adúltera. El Señor Jesucristo se le encontró que había tenido 5 maridos. ¿Y cuál era el problema? ¿El marido? No, el problema era la incapacidad que ella tenía o el desconocimiento que tenía de un Dios que podía transformar vidas, que podría traer paz, que podía cambiar internamente todo su ser. ¿Cuántas personas se han ido en rebeldía muchas veces de sus iglesias? Se han ido en rebeldía con el pastor, con los líderes, porque si hubiera uno diferente, si en la iglesia se manejara de una manera diferente, nosotros camináramos mejor. No es así. No necesariamente es así. El cambio tiene que existir en lo interno, en saber qué tengo que cambiar verdaderamente. Necesito agua. Un momento. Versículo 26, Romanos 1. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Yo pregunto, ¿cuántas personas creen que el problema está en cambiarse el sexo y que se soluciona con un cambio de sexo? Es lo mismo. El mismo Juan Caca, que quería llamarse José Caca. El problema no es el sexo. El problema es verdaderamente permitir que sea el Espíritu Santo el que cambie nuestro ser. Interiormente hay cosas que necesitan ser cambiadas, dice la alabanza, porque muchas cosas hay. Eso es lo que hay que cambiar. En eso tengo que enfocarme, no en cambiar a los demás. ¿Cuántos de nosotros nos hemos enfocado en cambiar y en corregir el comportamiento de los demás? Y dedicamos esfuerzo, y el Señor Jesucristo en Mateo 7 dice, la viga. O sea, quieres cambiar algo en la otra persona que es una paja, pero tienes una viga que no te deja ver. Y nosotros estamos queriendo, cristianos evangélicos, hablo con gente de fe, que Dios cambie a gente incrédula, que yo sí quisiera, pero cambia tú, que es el que tienes que cambiar. Yo sí quisiera que mi esposo, no sé qué, que mi esposa. Hay padres que se esfuerzan por cambiar a sus hijos. Se esfuerzan. Yo los he visto como Juan, desesperados, queriendo que su hijo cambie. ¿Y el cambio tuyo dónde está? Hay personas que cambian de país, de ciudad. Y esta situación que hemos vivido como nación, de muchas personas, de más venezolanos que, bueno, tristemente han salido del país cambiando de condición económica, cambiando de clima, cambiando de presidente, bueno, un cambio rotundo, ha demostrado
que el cambio de país no es la solución necesariamente, porque muchos se cambian y vuelven, se cambian y se van por otro, porque el problema quizás no es necesariamente el cambio de nación, es comprender algo, es un cambio interno. Y esto es con mucho respeto a los que salen de nuestro país. Pero puedes irte a un país con una mejor economía y seguir siendo el mismo fracasado espiritualmente, seguir siendo el mismo fracasado como esposo, seguir siendo la misma fracasada como esposa, pero con más plata, con estabilidad. ¿Verdaderamente ese cambio trae algo significativo en tu vida? Puedes salir de este país e irte a otro y a crear una nueva vida y seguir siendo el mismo mentiroso, adúltero, el mismo fornicario, el mismo grosero, el mismo amante al dinero, el mismo iracundo. ¿Dónde está el cambio? Un cambio de país no me va a modificar a mí, mi carácter. Eso lo puede hacer el Señor. Cuando yo reconozco y digo, el cambio no está allá afuera, el cambio tengo que permitirle al Señor que ocurra. Eso es lo que pasa. Por eso vemos que las personas cambian de sexo, cambian de inclinaciones sexuales, cambian de trabajo, cambian de pareja, y estamos en un mundo tan cambiante, y muchos o muy pocos han reconocido que estos cambios, o la gran mayoría de estos cambios, verdaderamente no traen un cambio significativo, sino que muchas veces o lo empeoran o nos dejan en la misma situación. Esta gente cambió la gloria de Dios por una imagen que podían ver. ¿Qué cambio hubo? Retrocedieron totalmente. ¿De verdad creían estos hombres que cambiando de liderazgo, si Moisés no fuera el líder, si el líder fuera el profeta Elías, que tiene más poder de Dios, hace descender fuego del cielo, nos iría mejor? De verdad creemos, y lo creemos. Creemos que si el pastor fuera más elocuente, tuviera más poder, más unción de Dios, tú caminaras. No, tú no vas a caminar así venga el profeta Elías a predicarte aquí la palabra del Señor. Ni que se te manifieste la transfiguración. Hay momentos en los que es necesario detenernos y decir, y este es el momento para ti hoy. Este es tu momento en el que Dios te dice, hay algo que cambiar. Tienes que buscar el cambio, pero no necesariamente búscalo afuera. Dice la palabra que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuántas personas? Te hablé del cambio de iglesia, pero ¿cuántas personas han cambiado de doctrina creyendo que el problema es la doctrina? ¿Cuántas personas pareciera que un poco cansados de la rutina de iglesia, del mismo mensaje, del mismo sermón, de la misma fe, han procurado indagar erróneamente en doctrina, que el problema no es la doctrina? El problema es tu incapacidad, mi incapacidad de obedecer y de reconocer que tengo una viga en el ojo, Mateo 7, que no me permite ver más allá. Y queremos cambiar a nuestros hijos, queremos cambiar a nuestro vecino que es un chismoso, queremos cambiar a nuestro hermano en Cristo que va para la iglesia y Dios mío, Dios no lo cambia. Está ahí el mismo de siempre. Tiene toda la vida yendo para la iglesia y es el mismo. No ha cambiado, decimos. Queremos cambiar de gobierno, queremos cambiar de teléfono, queremos cambiar. Si usted está ya en la carne, hasta de esposa quiere cambiar usted. Hasta de hijo. Quisiera usted un hijo más obediente, porque este salió defectuoso. Y el cambio no necesariamente está allá afuera. El problema de Juan Caca no necesariamente era el nombre. Sí, es un nombre muy horrible. Sí, pero el problema era que el tipo era demasiado torpe para saber cuál era el problema. Y así somos nosotros de torpe, demasiado torpe para saber por qué no hay armonía en el hogar. ¿Por qué tengo tantos años en la iglesia, en el evangelio, y sigo siendo igual o peor? ¿Por qué no me motivo? ¿Por qué yo veo que otros sí y yo no? Esa torpeza es necesaria a nosotros meditarla y permitirle al Señor que sea transformando todo nuestro ser. Joel 3, versículo 2 en adelante, dice el Señor, en un momento
en el que el Señor está profetizando un castigo a una gente. Dice: allí entraré en juicio contra los pueblos por lo que le hicieron a Israel, pueblo de mi propiedad, pues los dispersaron entre las naciones y se repartieron mi tierra. Se repartieron a mi pueblo echando suerte. Mira la ignorancia de esta gente. Cambiaron a niños por prostitutas. O sea, entregaban a un niño, llévatelo y mándame una prostituta. Y para emborracharse vendieron niñas por vino. Y usted dirá: ya, pastor, eso hay que meterlos presos. Es una cosa ya. ¿Cuántos padres no han cambiado la educación de sus hijos? Y no voy a decir más. ¿Cuántas veces no has cambiado el tiempo que tienes que dedicarle a instruir a tu hijo en la palabra del Señor por una pantalla? Lo que hacían ellos. Cambiaban niños por prostitutas, o sea, cambiaban algo de valor. La educación, un niño, el futuro de un país, el futuro de una iglesia, lo cambiaban por algo que iba a brindar placer, supuesto placer. ¿Y cuántos padres han menospreciado el tiempo que tienes que dedicarles a educar a tus hijos? Y no los educas. Y te pueden traer un hijo más inteligente. El cambio no es en el niño, el cambio es en ti como padre. De entender de que tienes que esforzarte en educar. Que tienes que entender que si ese niño el día de mañana nunca te vio orando, nunca te vio leyendo la Biblia, nunca te vio sacando un tiempo con él para enseñarle algo de la palabra del Señor, el día de mañana, ¿cómo vas a exigir un cambio si el cambio debe ocurrir en ti primero? Vendieron niñas por vino. Esto es brutal, esto es un desorden. O sea, daban niñas y niños por prostitutas y por alcoholizarse. Y puede sonar horrible, pero de estas personas hay en el pueblo de Dios. Cambiamos un tiempo de lectura de la palabra, es que ni lo consideramos. Un tiempo de lectura de la palabra por frente a una pantalla quizás. Y dice el versículo: allí entraré en juicio, dice el Señor, contra esa gente que hace ese tipo de cambio. Versículo 2 al inicio: allí entraré en juicio contra los pueblos, porque creo que el Señor va a juzgar cada cambio que tú hagas. Tú puedes, mujer, chica, tú puedes cambiarte de color de pelo, puedes cambiarte de uñas semanal, quincenal, pero tu belleza no va a depender de ese cambio. Dice la palabra del Señor que la verdadera belleza de la mujer es obedecer al Señor. Esa es la verdad. Te puedes pintar el pelo, puedes hacerte 700 de ri y todo lo que no, todas esas cosas que tú te haces. Te puedes frizar la cara con color, las uñas, las pestañas, los labios, la nariz, la oreja, todo. Puedes hacer un cambio rotundo, pero la belleza, el cambio verdaderamente es entender que la belleza de la mujer no está en lo externo, sino, dice la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, en lo interno, en lo que hay en el corazón. Esa es tu belleza. Y dedicamos más tiempo a cambiar lo externo, ¿sí? A verdaderamente cambiar lo interno. Y esto aplica, el apóstol Pablo decía que el ejercicio físico para nada aprovecha. O sea, podemos irnos al gimnasio y tener todos figuras fitness. Para algunos quizás estará más difícil lograrla que para otros. Pero pudiéramos esforzarnos, y gimnasio y ejercicio. Y Pablo dice, eso para nada aprovecha, más bien ejercítate en la piedad. El cambio es necesario hacerlo, pero identificar qué es lo que hay que cambiar. Porque puede ser el mismo hombre grosero, el mismo hombre arrogante, pero sin barriga y con cuadritos. Es lo mismo. Puede ser la mujer, la misma mujer desobediente, la misma mujer rebelde, pero con el pelo liso y con mejor facha. ¿Hubo un cambio en Juan Caca? No hubo un cambio. Creía que iba a generar un cambio, creía que iba a cambiar su destino, su futuro, el rumbo de su vida por 35 años. Creyó que cambiándose el nombre lo iba a alcanzar, y cuando tuvo la oportunidad iba a hacer lo mismo. Entonces el problema no es la iglesia.
El problema no es el entorno, no es los gobernantes, no son los líderes. Muy seguramente el problema está en nosotros. Eso es lo que tienes que cambiar. Eso es lo que tengo que cambiar. En eso me tengo que enfocar. Decirle, Señor, hay muchas cosas dentro de mí que necesitan ser cambiadas. Muchas cosas. Muchas cosas tienen que ser cambiadas. Hay jóvenes que hubieran querido no tener padres cristianos. ¿Sí o no? Porque los padres cristianos son, hombre, para la iglesia, el versículo, no sé qué, que no le dan permiso para ir para papá, me invitaron para ir para no sé dónde. No, usted no va para ningún lado. ¿Por qué? Podemos creer que si tuviéramos padres, cambiáramos de padre y no fueran cristianos, pues tuviéramos mayor libertad. ¿Verdaderamente, joven, crees que ese es el problema? Eso es lo que hay que cambiar de padres. Lo que hay que cambiar es lo interno. Quiero que te pongas de pie. Efesios 1:17. Hay tantas doctrinas, tantas, muchas, de gente que ha caminado, y la mayoría de las doctrinas que hay en estos tiempos es gente que ha caminado por mucho tiempo en el cristianismo, sí, por muchos años, muchas veces, muchos años, caminan en el cristianismo y comienzan a ver que hay algo que hay que cambiar y comienzan a indagar en doctrinas extrañas y la gente cree, el cristiano cree que indagando en una doctrina diferente, su condición espiritual va a mejorar. Algunos creen que guardando días, cumpliendo con ciertos rituales, mi vida espiritual va a ser más pura. Ese no es el cambio. El cambio es entender que en Cristo, que Cristo es la verdadera roca y que allí hay estabilidad. Allí tengo que ir yo. Mi cambio siempre debe ir a Cristo. Siempre debo enfocarme en comprender que en Cristo hay estabilidad. En un mundo cambiante, y yo dije esto hace mucho tiempo, por eso no lo quise proyectar en pantalla. A la iglesia lo dije. En un mundo cambiante, en Cristo hay estabilidad. Cambiamos, mire, hay gente que cambia de número de teléfono 3 veces al año. Cambia, bueno, hay gente que ya es la extremista, cambia de mujer, de esposa, de novia, de uña, de pelo, cambia de amistades, cambia. En un mundo donde todo cambia, Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y eso a mí me brinda estabilidad. Eso me brinda paz. Eso me ayuda a no buscar afuera el cambio, sino decirle, Señor, quiero ser transformado por ti. Efesios 1:17, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que conozcamos mejor a ese Dios. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria, de su gloriosa herencia entre el pueblo santo, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos en Cristo Jesús. Eso es lo que vamos a pedirle al Señor. Señor, abre nuestros ojos para ver qué tengo que cambiar. Abre mi mente, dice la palabra, los ojos del corazón, para poder ver cuál es, para ver tu gloria, para ver tu poder, para poder entender qué es lo que hay que cambiar. No seas como Juan Caca. Esfuérzate por pedirle al Señor, y esta debe ser una oración muy personal. Hoy la vamos a hacer como iglesia, pero podemos hacerlo personal. Pedirle a Dios, Señor, danos espíritu de sabiduría para ser mejores esposos. Dame espíritu de sabiduría para ser mejor esposa. Dame espíritu de revelación para ver dónde está mi belleza, de qué depende mi belleza. Dame espíritu de revelación para saber que mi provisión no depende de mi trabajo, de mi negocio, sino que depende de ti. Dame espíritu de sabiduría para poder entender que puedo ser un vaso útil, un siervo útil para tu gloria. Aunque yo creo que no, aunque yo pienso que debería ser un entorno diferente, dame espíritu de sabiduría para saber qué quieres hacer conmigo. Así que quiero que le tomes la mano a tu hermano y oremos. Vamos a orar con fe, creyendo, confiando que el poder
y su favor, el poder de Dios y su favor nos acompaña a todos los que hemos creído en Él. Bendito Dios, tuya es la honra, la gloria, Señor. Te alabamos, Rey. Te glorificamos, mi Padre. Gracias por tu palabra que es veraz, que es viva, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das una vez más de palpar tu gloria, Señor, de entrar en esta comunión contigo, esta comunión íntima, mi Dios. Quiero pedirte, oh Dios, que si hay algo en nuestras vidas que necesite ser transformado, cambiado, si hay algún comportamiento erróneo que necesita ser modificado, sea el poder de tu Espíritu Santo dándonos espíritu de sabiduría para poder entender, oh Dios, para poder comprender cuál es tu propósito en nuestras vidas. Abre nuestros ojos, esos ojos del corazón, para que podamos, oh Dios, ver tu gloria, para que podamos, oh Dios, no ver más allá de los errores de los demás, sino para poder identificar qué áreas de nuestras vidas necesitan ser transformadas, oh Dios. Padre, genera un cambio. Tu palabra dice que tú vas a hacer algo nuevo. Vas a hacer un río donde no lo hay, oh Dios. Y yo creo el día de hoy que tú quieres generar un cambio en nuestras vidas. Quieres generar un cambio en nuestros hogares, en nuestras finanzas, oh Dios. Haznos entender que el cambio no está afuera, sino en un corazón dispuesto a ser transformado por tu Espíritu Santo, Señor. Haznos entender que el cambio debe nacer de lo interno, Señor. Que quizás hay actitudes, hay comportamientos, hay decisiones que están siendo tomadas, oh Dios, equivocadamente, y verdaderamente necesitamos es tu presencia en nuestras vidas. Haznos entender tu propósito a cada joven que esté en este lugar, Señor. Hazle entender que no es cambiar de padre, no es cambiar de novio, no es cambiar de amistades, no es cambiar de edad, es permitir que seas tú el que genere ese cambio en sus vidas, ese comportamiento de obediencia, ese comportamiento de sujeción, de humildad, oh Dios. Ayúdanos cada día a cualquiera que tenga una lucha personal, una falla, una carga con la que ha estado batallando. Si hay alguien aquí en este lugar que se siente débil en la fe, Señor, sé tú generando ese poder, esas fuerzas renovadas, oh Dios, para que podamos seguir caminando en obediencia y en fe, oh Dios. En el nombre de Jesús, haznos entender, Padre, que en el lugar donde nos tienes es el lugar preciso donde tenemos que estar, Señor. Que el hogar que tenemos, la esposa, el esposo que tenemos, ese es el lugar donde tú quieres hacer cosas maravillosas. Haznos entender, oh Dios, que la iglesia y el país donde estamos, ese es el lugar en el cual tú vas a manifestar tu poder a favor de los que creemos. Esa gloria incomparable, ese poder incomparable que ha de manifestarse a favor de los que creemos. Señor, abre nuestros ojos, trae fe. Trae, oh Dios, quebrantamiento de espíritu, Señor. Yo pido que traigas humildad, que traigas disposición a atender a la voz tuya, Señor. Quita la ignorancia, quita la torpeza espiritual, oh Dios, para que podamos caminar, oh Dios, por ese camino angosto, lleno de fe, lleno de esperanza, confiados, oh Dios, de que tú eres el que marca el destino, que tú eres el que dirige nuestros pasos, que tu palabra es la lámpara que ilumina nuestro camino, Señor.